¿Y si te dijera que la realidad a tu alrededor es solo una ilusión? Que todo lo que crees que es sólido, predecible e inmutable no es más que un holograma que se moldea de acuerdo con tu conciencia. Y si la ciencia ya hubiera demostrado esto, pero ese conocimiento te hubiera sido ocultado, imagina que en este preciso momento tu vida no sea una única línea recta en el tiempo, sino un entramado de posibilidades, con múltiples versiones de ti mismo existiendo simultáneamente. Algunos lo llamarían locura, pero la física cuántica tiene otra palabra para ello: realidad. Lo que eliges ver es lo que se convierte en real. Pero aquí está el detalle que pocos conocen: tu percepción puede ser manipulada, limitando tu capacidad de acceder al verdadero poder de tu conciencia. En los próximos minutos descubrirás lo que la ciencia nunca quiso que supieras. Exploraremos la impactante verdad sobre el entrelazamiento cuántico, los universos paralelos y la capacidad de moldear tu propio destino. Después de este video, tu visión de la realidad nunca será la misma. ¿Estás listo para ver más allá del velo? Desde pequeños aprendemos a ver el mundo como algo fijo, predecible y absoluto. Nuestros sentidos nos dicen que vivimos en una realidad sólida, donde los objetos tienen formas definidas, el tiempo avanza en línea recta y nuestras elecciones están limitadas por lo que llamamos mundo real. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una gran ilusión? ¿Y si la realidad fuera mucho más flexible de lo que imaginamos? La física ha desafiado esta visión de manera sorprendente y, para algunos, incluso perturbadora. A nivel subatómico, lo que llamamos materia se comporta de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuando la observamos de cerca, la materia desaparece y se transforma en pura vibración, una danza invisible de energía. Los átomos no son pequeñas bolitas fijas, sino probabilidades que pueden existir en varios estados al mismo tiempo, hasta que alguien los observa. Y aquí es donde entra en juego uno de los experimentos más intrigantes jamás realizados: el experimento de la doble rendija. Este reveló que partículas diminutas como los electrones pueden comportarse como ondas y partículas simultáneamente. Lo más asombroso es que esta elección depende de la observación humana. Piensa en lanzar una canica contra una pared con dos agujeros. Lo normal sería que pasara por uno de ellos. Pero en el mundo cuántico, esa canica atraviesa ambos agujeros al mismo tiempo. Solo cuando alguien observa el fenómeno, la partícula elige un camino. Esto significa que la mera presencia de un observador altera la realidad. Ahora, detente a pensar: ¿y si este efecto no estuviera restringido al mundo microscópico? ¿Y si nuestra propia percepción moldeara la realidad a nuestro alrededor? Durante mucho tiempo, la ciencia ha evitado este debate, tal vez porque las implicaciones son demasiado profundas. Si la conciencia tiene el poder de influir en el mundo físico, entonces no somos meros espectadores de la existencia, somos, de hecho, los creadores de ella. Pero esta idea siempre ha sido incómoda para aquellos que desean mantener el control sobre lo que llamamos realidad. Al fin y al cabo, si supieras que puedes moldear tu propia existencia, aceptarías las limitaciones que te han impuesto desde el nacimiento, y esto es solo el comienzo. Si la simple observación puede influir en la materia, ¿hasta dónde llega el poder de nuestra mente? ¿Podemos moldear el tiempo y el espacio con nuestra conciencia? La respuesta podría estar en el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que sugiere que todo en el universo está conectado de una manera que desafía la lógica. Entrelazamiento cuántico siempre nos han hecho creer que somos seres aislados, viviendo en un universo donde todo sucede de forma independiente. Pero, ¿y si la ciencia ya hubiera probado que esta idea no es más que una ilusión? El entrelazamiento cuántico es uno de los mayores misterios de la física moderna y, al mismo tiempo, una de las mayores pruebas de que todo en el universo está conectado de un modo que desafía nuestra comprensión. Cuando dos partículas se entrelazan, comienzan a comportarse como si fueran una sola, sin importar cuán lejos estén. Si una cambia su estado, la otra cambia instantáneamente, incluso si están separadas por miles de millones de años luz. Albert Einstein, intrigado por este fenómeno, lo llamó acción fantasmal a distancia. Según su teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Pero el entrelazamiento cuántico parece ignorar esta regla. Si una partícula está aquí en la Tierra y la otra al otro lado de la galaxia, cualquier cambio en una afecta a la otra en el mismo instante, como si existiera una conexión invisible entre ambas, algo que trasciende el espacio y el tiempo. Ahora, piensa en lo que esto significa para ti.
Si las partículas pueden permanecer conectadas sin importar la distancia, ¿esto también podría aplicarse a nosotros? Y si la intuición que sentimos, las coincidencias inexplicables y las conexiones profundas entre ciertas personas fueran reflejos de este mismo fenómeno a escala humana? Tal vez todos estemos conectados de una forma que la ciencia apenas comienza a comprender, universos paralelos, y si te dijera que en este mismo instante existen versiones de ti viviendo vidas completamente diferentes? Que hay un universo donde tomaste aquella decisión que dudaste, otro donde elegiste un camino opuesto al que seguiste, y otro donde tu destino fue moldeado por elecciones que aquí quedaron atrás. Y si esto no fuera solo una idea de ciencia ficción, sino una posibilidad real respaldada por la física moderna, la teoría de los universos paralelos, conocida como la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, sugiere exactamente eso. El físico Hugh Everett III propuso que, en lugar de que la realidad colapse en una única posibilidad cuando tomamos una decisión, todas las alternativas se despliegan simultáneamente, creando realidades paralelas. Es decir, cada elección que haces genera un nuevo universo donde otra versión de ti sigue el camino que no elegiste, la antigua sabiduría que predijo la física cuántica. Y si te dijera que, mucho antes de la ciencia moderna, las civilizaciones antiguas ya conocían los principios de la física cuántica, pueblos sin tecnología avanzada hablaban sobre la interconexión de todo, la ilusión del tiempo y el poder de la conciencia en la construcción de la realidad. Coincidencia o un conocimiento ancestral que fue borrado de nuestra historia, los textos védicos de la India, escritos hace más de 3000 años, hablan sobre Maya, la idea de que el mundo físico es una ilusión, una realidad que se moldea a la percepción del observador. Esto suena familiar, pues la mecánica cuántica moderna sugiere algo muy similar: una partícula solo se convierte en real cuando es observada. ¿Qué más sabían estas civilizaciones que nosotros apenas estamos comenzando a redescubrir? ¿Y por qué ese conocimiento fue ocultado? Tal vez estemos al borde de comprender que la realidad es mucho más maleable de lo que nos hicieron creer. ¿Estamos listos para despertar? Indica que cada fragmento del universo contiene la totalidad dentro de sí. Pero, ¿y si las civilizaciones antiguas no solo entendieran esta realidad cuántica, sino que también supieran cómo manipularla conscientemente? Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, un estado donde pasado, presente y futuro coexisten, permitiendo que los sabios naveguen entre realidades. Chamanes de diversas culturas, desde Siberia hasta América, describen experiencias de acceso a dimensiones paralelas en estados alterados de conciencia. Y los antiguos textos tibetanos relatan monjes que desafían las leyes de la física, moviéndose por el espacio e influyendo en la materia con la mente. Si este conocimiento estaba tan difundido, ¿por qué fue ocultado? ¿Quién tendría interés en esconder a la humanidad su verdadera naturaleza y el inmenso poder que lleva dentro? Ahora que sabemos que estas tradiciones estaban conectadas por un mismo hilo de sabiduría, surge la pregunta más importante: ¿cómo podemos usar este conocimiento para reescribir nuestra propia realidad? La clave para los saltos cuánticos en la realidad. ¿Y si te dijera que en este preciso momento estás rodeado por infinitas versiones de tu propia vida y que puedes elegir conscientemente en cuál de ellas deseas vivir? Suena a ciencia ficción, pero los principios de la mecánica cuántica y los conocimientos ancestrales apuntan exactamente a esta posibilidad. El concepto de salto cuántico ha sido ampliamente estudiado en la física. A nivel subatómico, un electrón puede desaparecer de una órbita y reaparecer en otra sin pasar por el espacio intermedio. Es como si simplemente saltara entre dos realidades. Ahora bien, y si esta misma lógica pudiera aplicarse a tu conciencia, la clave está en tres fundamentos esenciales. Y aquí va el primero: 1. Atención. Lo que enfocas, se expande. ¿Has notado cómo, cuando estás preocupado por algo, todo parece conspirar para reforzar esa preocupación? El universo no responde a lo que quieres, sino a lo que crees que es real. Si tu mente está atrapada en problemas y limitaciones, permaneces anclado en una línea temporal donde todo eso sigue repitiéndose. Pero si comienzas a dirigir tu atención hacia la versión de ti mismo que ya ha alcanzado sus objetivos, tu mente empieza a alinearse con esa realidad. Y adivina qué, la realidad responde. 2. Identidad. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees ser. Tu realidad externa es un reflejo directo de tu identidad interna. Si te ves como alguien atrapado en el pasado, adivina qué,
el pasado seguirá repitiéndose. Pero si en lugar de eso comienzas a pensar, sentir y actuar como la versión de ti mismo que ya superó esos desafíos, el cambio se vuelve inevitable. La realidad no tiene otra opción que reorganizarse a tu alrededor. 3. Resonancia energética, todo es vibración. Cada pensamiento y emoción tiene una frecuencia, y esa frecuencia interactúa con el campo de infinitas posibilidades que te rodea. ¿Qué significa esto? Simple, para saltar a una nueva realidad, necesitas sintonizarte con la vibración de esa nueva versión de ti mismo. El universo es un espejo, no ves lo que quieres ver, sino lo que vibras. Ahora bien, ¿cómo poner esto en práctica? Aquí están los pasos que transforman la teoría en experiencia real. Marca de verificación gruesa blanca define claramente la realidad que deseas acceder. No basta con decir quiero una vida mejor. Eso es demasiado vago. Cierra los ojos e imagina con detalle cómo sería vivir esa nueva versión de tu vida. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de decisiones tomarías? ¿Cómo actuarías en tu día a día? Marca de verificación gruesa blanca reprograma tu identidad. Pregúntate constantemente, ¿cómo respondería la versión de mí que ya vive esta realidad? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Marca de verificación gruesa blanca rompe patrones antiguos. No puedes esperar un resultado diferente si sigues repitiendo los mismos comportamientos. Incluso pequeños cambios envían una señal poderosa al universo de que tu frecuencia está cambiando. Marca de verificación gruesa blanca entra en un estado de coherencia emocional. Emociones como la gratitud, el amor y el entusiasmo elevan tu vibración. No esperes a que tu realidad cambie para sentirlo. Siéntelo ahora y acelerarás el proceso de transición hacia una nueva línea del tiempo. Marca de verificación gruesa blanca confía en el colapso de la realidad. La duda es el mayor saboteador del salto cuántico. Si en el fondo sigues creyendo que estás atrapado en tu realidad actual, entonces ahí te quedarás. Debes actuar con la certeza absoluta de que el cambio ya ha ocurrido. La realidad se moldea según tu conciencia, la verdad prohibida sobre el poder de la conciencia. Si cualquier realidad ya existe en el campo cuántico, entonces, ¿por qué la mayoría de las personas siguen atrapadas en los mismos patrones? La respuesta puede ser aún más perturbadora de lo que imaginas. Tal vez haya un esfuerzo por mantener a la humanidad desconectada de este poder. Desde el inicio de la civilización, ha existido un intento por suprimir este conocimiento. Las grandes instituciones, religiosas, científicas y políticas, han mantenido el control estableciendo narrativas rígidas sobre la realidad. Nos han condicionado a creer que el mundo es fijo y que solo somos espectadores sin influencia sobre lo que ocurre. Los antiguos chamanes, sacerdotes y maestros espirituales sabían que el universo responde a la conciencia y que cada individuo podía manifestar su propia realidad. Pero con la llegada de los imperios y las religiones organizadas, este poder fue monopolizado. En lugar de enseñar que cada persona tiene el potencial de moldear su existencia, las creencias fueron distorsionadas para crear la ilusión de que necesitamos intermediarios, gobiernos, iglesias, sistemas sociales, para definir nuestras vidas. Incluso la ciencia ha hecho descubrimientos extraordinarios que apuntan en esta dirección. La mecánica cuántica ha demostrado que la conciencia influye en la materia, pero estas investigaciones han sido ridiculizadas o enterradas. Grandes pensadores como Nikola Tesla hablaban de la importancia de la frecuencia y la energía en la creación de la realidad, pero sus ideas fueron marginadas. Ahora, piensa en las implicaciones de esto. Si realmente supieras que puedes alterar tu realidad, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Seguirías aceptando las limitaciones impuestas por un sistema que quiere que te sientas pequeño, o empezarías a usar este conocimiento para liberarte y crear una realidad alineada con tu verdadero propósito? La mayor prisión es mental. Lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en una única línea del tiempo no son barreras externas, sino las creencias implantadas en ellas desde la infancia. Creer que estás atrapado es, en sí mismo, una forma de encarcelamiento, pero ahora que conoces la verdad, puedes empezar a despertar a tu verdadera capacidad. Y aquí surge la pregunta final: ahora que sabes el poder de la conciencia, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado o comenzarás a probar los límites de la realidad para convertirte en el creador de tu propia existencia? La respuesta está en tus manos.